Sí, efectivamente, aunque son casos distintos, todos tienen que ver con el debido proceso. Incluso nos vamos al caso de Rafael Caro Quintero, que por las versiones que se señalan, también había una violación al debido proceso. Aquí, Carmen, hay una cuestión que deja ver el Poder Judicial de la Federación a través de estas resoluciones, y que tiene que ver un trato diferenciado hacia los indígenas. Vemos que, por ejemplo, en casos como el de Florence Cassés, el de Rafael Caro Quintero, los ministros y magistrados que en su momento resolvieron esos casos hacen una interpretación amplia del derecho al debido proceso, y lo hacen en el marco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y que vemos, por ejemplo, en el caso del profesor Alberto Patistán, no solamente una argumentación jurídica muy pobre, sino también restringida, señalando que, por ejemplo, las tesis no son documentos públicos que pueden ser aplicados al caso concreto, cuando el mismo Código de Procedimientos Penales habla de la existencia de documentos públicos, pero no habla de que esos documentos públicos tengan relación con el caso en concreto. Entonces, vemos una interpretación amplia, por un lado, para un sector de la población, y vemos una interpretación restringida de los derechos al debido proceso de gente vulnerable. Aquí es evidente que hay un trato diferenciado, y un trato diferenciado que es injustificable, porque entonces la administración de justicia está siendo selectiva. Pues has mencionado los tres casos emblemáticos, digámoslo, de este tema del debido proceso. Tú lo mencionaste. Salió Caro Quintero precisamente porque hubo quien encontró que hubo algo irregular en el proceso que lo llevó a la cárcel. Salió Florence Cassés en una resolución de la Corte que sí se hizo cargo de este caso de Florence Cassés, no del caso Patistán. Entonces tenemos a Caro Quintero libre, a Florence Cassés libre, ambos casos en una revisión del debido proceso, y Patistán en la cárcel. Y tú has dicho, abogado, que hay un trato, no dijiste discriminatorio, pero casi. Sí, es un trato diferenciado que finalmente también representa, pues, que la garantía de igualdad al acceso a la justicia, pues no se está cumpliendo, al menos en términos de una protección adecuada. No se está cumpliendo. Insisto mucho, me llama la atención que la forma en que el Consejo de la Judicatura, a través de su boletín, quiere justificar o trata de justificar la resolución, creo que más que justificarla, ahonda en la pobreza de los argumentos. Señalo nuevamente, la forma en que lo justifica es totalmente insostenible, y creo que lo único que trató el Consejo de la Judicatura es tratar de parar la indignación general que ha despertado este caso, el que hayan negado el reconocimiento de inocencia, y es lo único que está haciendo el Consejo de la Judicatura. Leonel Rivero, ayer en la noche dijiste, y ahora recuperamos tu declaración también para esta mañana, que un ministro de la Suprema Corte de Justicia, porque el tema llegó a la Corte y la Corte no lo resolvió, sino que lo envió al tribunal, pero en sus planteamientos la Corte o alguien de la Corte o un ministro de la Corte expresó que estaban, con este caso, intentando abrir la caja de Pandora. ¿Por qué llegó a expresarse así un ministro? Porque las palabras que finalmente no he expresado y que lo complemento, el señor ministro lo que dijo es, sentar un precedente de esta naturaleza nos va a saturar al sistema de administración de justicia con miles de casos. O sea, explícitamente el ministro estaba aceptando que había miles de casos con estas irregularidades, y que finalmente el Poder Judicial, así lo expresó, el Poder Judicial no está listo para enfrentar esta situación. Era evidente que la Corte, al no reasumir la competencia, no quiso ellos sentar el precedente. Regresa el expediente al Tribunal Colegiado, y bueno, el Tribunal Colegiado también determina que improcedente el incidente. Aquí en esencia, seguimos insistiendo, era no sentar un precedente, no exhibir
esa falla estructural, no dar oportunidad a que miles de gentes pudieran acogerse a ese beneficio, porque bueno, ¿cómo explicar después el Poder Judicial que había inocentes y hay culpables que han sido sentenciados con base en pruebas que actualmente son consideradas ilícitas? Eso no lo van a aceptar y finalmente se van por la salida fácil, que es pues sacrificar en este caso la vida de una persona a que pase el resto de su existencia en la cárcel a tratar de enmendar una falla estructural. Déjame ver si entiendo bien, Leonel Rivero, sobre esta que estás explicando. En el caso Patistán, que tuvo una muy mala defensa, por cierto, en la primera parte, y tú entraste ya en la fase final de esta defensa de Patistán, lo que se planteó a la Corte y al Tribunal fue que si esa sentencia fue dictada a partir de la utilización de pruebas que en ese momento fueron válidas para el Poder Judicial y lo sentenciaron a prisión de esta manera, si posterior a la sentencia hubo una serie de jurisprudencia o de pronunciamientos del Poder Judicial que establecían que ese tipo de pruebas no son válidas para sentenciar a alguien, lo que se pretendía es que los documentos posteriores a la sentencia, cuyos criterios hoy forman parte del sistema judicial mexicano, se utilizaran para la revisión de lo que ocurrió con el caso Patistán y que esa sentencia por sí mismo pudiera ser revocada a través de un reconocimiento de inocencia. ¿Estoy entendiendo lo que dices? Es correcto. Lo que nosotros estamos diciendo es que las tesis de jurisprudencia, de acuerdo a la hipótesis del Código Federal de Procedimientos Penales, son documentos públicos que por sí mismos invalidan las pruebas que sirvieron como base para emitir la sentencia. Y esa es la caja de Pandora para el Poder Judicial. Esa es. Y el Poder Judicial no permitió que el Poder Judicial diera en la línea de flotazón de un problema estructural. Así es. Ese es en esencia. Ese es el tema esencial del caso Patistán. ¿El Poder Judicial no se atrevió consigo mismo? No se atrevió, efectivamente. Y bueno, ese es un retroceso más de los múltiples que se han venido dando en estos días. Entonces, pues lamentable no solamente para Alberto, no solamente una derrota para la defensa, sino una derrota para el sistema de administración de justicia. Es clara la señal de que en casos como el de Alberto o en otros casos que busquen enmendar irregularidades en el sistema de procuración y administración de justicia simplemente no van a pasar. Déjame ir al paso previo a lo que ayer sucedió, Leonel, que es la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué sucedió ahí? Déjame recordar, porque es muy importante los pasos últimos que se han dado con el caso Patistán. Sí. La Corte tuvo en sus manos el tema, la Corte tampoco dio el paso para permitir que esto que acabas de explicar sucediera para liberar al profesor Patistán. ¿Fue una decisión unánime? ¿Hubo una decisión dividida? ¿Quién hizo el proyecto? ¿Cómo se manifestó quién hizo el proyecto? ¿Qué se jugó en la Corte? Sí, cuando la Corte discute si debe o no debe reasumir el caso, la ministra Olga Sánchez Cordero tiene a su cargo la elaboración del proyecto de resolución de si atrae o no, si resume o no resume el caso. Ese proyecto venía en el sentido y justificaba la ministra que el planteamiento que se estaba haciendo era innovador y que por lo tanto, además, la trascendencia del propio caso justificaba que la Corte reasumiera su competencia. El 6 de marzo, cuando se somete a consideración el proyecto de la señora ministra, lo que determinan por mayoría de 3 votos contra 2 es que la Corte no reasuma la competencia, o sea, que la Corte remita el expediente a un tribunal colegiado para que ese tribunal se pronuncie en cuanto al fondo. Entonces, desde ese momento la Corte decide no entrarle al asunto. O sea, dice, no, el caso no es trascendente, no requiere que la Corte reasuma, no se justifica la reasunción de competencia. Esos fueron los términos. ¿Y cómo determina la Corte qué es trascendente y qué no para que tome un caso y no otro? Pues ahí vemos una cuestión muy discrecional, porque
Pues el caso hace unos meses, en marzo, ya era un caso emblemático. Ya Alberto eres reconocido tal vez como el preso político más importante de los últimos años. El planteamiento que nosotros hacíamos era innovador y merecía que la Corte hiciera una interpretación en cuanto a ese planteamiento. Nosotros considerábamos que se surtían todos los requisitos que justificaban la reasunción de competencias. Sin embargo, la Corte dijo no es un caso importante y por lo tanto no merece la atención de la Suprema Corte. Leonel Rivero, ¿qué sigue? Porque aquí estamos frente al tema de que la sentencia es por 60 años. Sí, y a Alberto le quedan 47 años. Lleva 13 años, hay que recordar que lleva 13 años en la cárcel y que la sentencia es por 60 y que lo que ayer pasó significa que si no ocurre nada, entonces Patistán estaría en la cárcel por 60 años. Por 60 años. Con un coro de... Oye, con a los 89 años. ¿Qué sigue? Bueno, por un lado, la parte jurídica tendría que ver con acudir al sistema interamericano de derechos humanos. Más años todavía para él en la cárcel. Y él sigue en la cárcel por varios años, incluso dado la lentitud del sistema interamericano. Otra cuestión que anoche se planteaba era el indulto o la amnistía. Esa es una decisión más de jurídico-política y que tiene que ver el indulto con una decisión del Poder Ejecutivo, la amnistía con una decisión legislativa. Esas son salidas que también pueden conceder la libertad a Alberto. El indulto no le quitaría de por vida, él seguiría siendo siempre culpable. La amnistía, pues evidentemente es una cuestión que borraría cualquier situación. Pues Leonel Rivero, son horas definitivas en este momento para estas dos figuras de indulto o amnistía. Vamos a ver si el presidente Peña Nieto recurre a esta figura. Sabemos por voz de Martínez Veloz ayer, como representante del gobierno federal para el tema de los pueblos indígenas, que Osorio Chong le pidió escribir unas tarjetas, una información suficiente para poder evaluar el tema de la amnistía y del indulto. Incluso Martínez Veloz ayer en la noche dijo, no voy a dormir porque voy a elaborar esto que me pidió el secretario de Gobernación. Vamos a ver si el Ejecutivo, si Peña Nieto opta por esta posibilidad. Vamos a ver si el Congreso, por su parte, también recurre a la posibilidad legal que tiene sobre la figura de la amnistía. Así que son horas importantes en función de la libertad de un hombre inocente que está en la cárcel y que desde luego desafió su caso al sistema de justicia y la justicia en este caso resolvió pues esto que confronta muchísimo, como hemos dicho, porque no está diciendo que sea inocente o culpable, está diciendo lo que dijo en este documento, que simple y llanamente no puede reconocer la inocencia, pero no se pronuncia sobre su culpabilidad porque no es el asunto. Es muy difícil para una sociedad que se diga es alguien inocente y los procedimientos y las cuestiones laberínticas de lo jurídico y lo judicial hacen que el señor se quede en la cárcel. Es algo realmente muy complejo para la sociedad mexicana, me parece, entender que tengamos casos del mismo calado en términos de procesos judiciales que se alegaron indebidos y que, como bien dijiste, impliquen la liberación de Caro Quintero o la liberación de la ciudadana francesa Florent Cassés. Pero en el caso Patistán la decisión fue dejarlo en la cárcel. Es en conjunto una señal pues muy compleja para la sociedad mexicana que desde luego genera enojo e indignación por sus implicaciones. Estaremos, Leonel Rivero, en comunicación, si me lo permites, estaremos siguiendo de cerca lo que en el Congreso suceda y lo que resuelva hacer o no hacer el propio Ejecutivo sobre el caso Patistán. Gracias por estar aquí, abogado, y no perdemos la comunicación. Gracias a ti, Carmen.